Buenas tardes a todos. Gracias por reunirse con nosotros el día de hoy. Hoy es un día particularmente especial porque hoy es un día que está dedicado a sensibilizar respecto al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es llamado también Día Mundial del TDA. Y bueno, pues en CAELUM no quisimos pasarlo por alto. Es uno de los diagnósticos que más nos interesa hacer difusión. Y el día de hoy vamos a hablar de los retos del TDA en la vida adulta. ¿Por qué elegimos este tema el día de hoy? ¿Por qué la vida adulta? Pues porque tenemos muy claro que cuando se habla de TDA se piensa principalmente en niños y este es uno de los estigmas que nos interesa, de los mitos que nos interesa erradicar. El TDA no es exclusivamente de la infancia y por eso dedicamos el día de hoy a hablar de TDA en la vida adulta. Quiero comenzar describiéndoles, ustedes quienes nos siguen en CAELUM, pues conocen a estos personajes, son la familia TDA en CAELUM y cuando yo pedí que me ayudaran a realizar estos personajes, yo pensaba que quería que se representaran todas las características del TDA, por lo que no quería que fuera un estereotipo de únicamente niño ni únicamente hombre. Entonces, por eso ven representados tanto a hombres como mujeres con diferentes características. Pedía también que se tomara en cuenta que quien tiene TDA puede tener cualquier característica física, desde sobrepeso, la talla, el color de piel. Entonces, bueno, es un poquito de lo que les quería compartir el día de hoy. Y pues, además de una servidora, Yariela Delgadillo, pues, ya lo vieron en pantalla, al doctor Carlos Chicalote, y ambos vamos a estar hablando de TDA en la vida adulta el día de hoy. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo están? A todos los que nos siguen en los webinars de CAELUM. Estamos muy contentos el día de hoy por pues, tener esta oportunidad, ¿no? De llevarles información científica, información que quita los estigmas y principalmente la oportunidad pues, de quitar también con el estigma, ¿no? Del TDA en niños, que solamente se presenta en niños, sino que también se presenta en adultos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más que hoy para hacer esta campaña, ¿no? De concientización. Entonces, para empezar, me gustaría decir qué es TDA, ¿no? ¿Cuál es la definición del trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Bueno, este trastorno es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que se presenta en los primeros años de vida. En el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, que se conoce como el DSM, actualmente la versión 5, describe que el trastorno de déficit de atención se puede presentar en la infancia. No describe una edad como tal. Anteriormente, en la edición anterior del DSM-4, describía que el diagnóstico se hacía después de los 6 años de edad. Al ver que obviamente este diagnóstico, pues la característica es que es heterogéneo, o sea que tiene mucha diversidad en cuanto a la presentación de los síntomas, ya que se presentaban tanto antes de los 6 años como también se empezaron a hacer diagnósticos en la adolescencia, que iniciaban los síntomas en la adolescencia y en la vida adulta. Es por esto que ahora se conoce como el trastorno de déficit de atención, que abarca toda la línea de vida, tanto desde la infancia hasta la vida adulta. Y bueno, lo que teníamos anteriormente, si pasas la siguiente, Yari, por favor. Anteriormente, las clasificaciones se hacían agrupando síntomas, algo que llamamos como clinimetría o pues a través de una valoración clínica de un experto, hacíamos clústeres de síntomas y entonces si causaban disfunción en más de 2 áreas, por ejemplo en la escuela o en su casa,
o en la relación con sus compañeros o en los pares, pues entonces podríamos decir que había disfunción. Obviamente este tipo de síntomas o de trastornos pues estaban presentes o no de acuerdo a la demanda social, escolar o de pares, ¿no? Que presentaba. Entonces, por eso que algunas veces los síntomas se presentaban en ciertos ambientes y en otros no, que esto es una duda muy frecuente que a lo mejor nos comentan los papás, que por qué sí pone atención a lo que le gusta y a lo que no le gusta, pues no. Precisamente por eso, ¿no? Que se necesita mantener más tiempo la atención. Bueno, entonces desde esta parte clínica empezó a ver estos cambios en el diagnóstico y más o menos en el año 2007 pues empezó a surgir toda la evidencia acerca de cómo el desarrollo de las personas que tenían los síntomas del trastorno de déficit de atención en comparación con los controles que tenían un desarrollo neurotípico o que no tenían los síntomas del trastorno de déficit de atención, pues veían que diferentes áreas del cerebro iban madurando de una forma diferente. Entonces, si ustedes ven aquí en este número, pues nos marca la edad en años, siendo 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años. Y en la parte de abajo vemos la comparación en cuanto a la madurez que van teniendo. Y por ejemplo, aquí vemos que la corteza prefrontal, que es esta parte que vemos aquí arriba, bueno, en la parte de abajo que está señalando la doctora, pues va cambiando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, va cambiando y vemos que un niño a la edad de en comparación de un desarrollo típico, aquí a los 8 años, pues ya se esperaría esta área ya está aquí más iluminada, quiere decir que ya esta área de la corteza prefrontal ya está madura. Esto tiene que ver con los síntomas de la inatención, de la falta de regulación. Entonces, lo que observaron es que 3 años tardaban más en tener esta maduración en esta región de la corteza prefrontal los niños que tenían TDA en comparación de los niños que pues no tenían los síntomas, ¿no? Entonces se hablaba, por eso, de inmadurez en un momento, se habló como síntomas de inmadurez precisamente porque estas funciones ejecutivas, que es el mantener la atención ante una situación que no solamente fuera gratificante, sino que requiere algún esfuerzo o regular la impulsividad, pues iba siendo más difícil en los niños en comparación de la edad, ¿no? Y bueno, entonces también se observaba que no solamente era la región prefrontal, sino que también había otra región que en comparación con los pacientes con un desarrollo típico, la corteza prefrontal maduraba más rápido en los pacientes o en el grupo que tenían los síntomas de TDA. Esta corteza motora primaria tiene que ver con los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Es por esto que los niños que tienen, son más hiperactivos desde edades tempranas, el síntoma de hiperactividad es el que primero se observa en el desarrollo. Entonces, toda esta evidencia se iba acumulando. Pasa la siguiente, por favor, Yari. Toda esta evidencia se iba acumulando y entonces observaron que, bueno, estas regiones o estas áreas también en el adulto, en comparación con las personas que no tenían los síntomas, porque anteriormente se le llamaba TDA residual, pues también presentaba una diferencia, ¿no? En cuanto este mapa de calor, pues nos está aquí mostrando cómo las zonas se activan de una forma diferente en los controles y los pacientes con TDA. Y entonces las regiones que se mantenían, por ejemplo, en la vida adulta, que se mantenían afectadas eran aquellas con la región medial y la región dorsolateral, y estas regiones tienen que ver con la atención. Entonces es por eso que muchos de los síntomas de inatención se mantienen en la vida adulta, que son los que más predominan, en comparación con las personas que no tienen los síntomas, y cuando los comparamos con personas que no tienen que no tienen los síntomas, pues vemos que no hay una activación de estas áreas, ¿no? Entonces vemos que la impulsividad, hiperactividad en la vida adulta pues va disminuyendo.
Entonces, toda esta evidencia de ciertos patrones de migración o de maduración cortical que se presenta en las regiones dorsolateral y en la corteza medial prefrontal, que tienen que ver con la parte de la inatención, se siguen manteniendo en los adultos, ¿no? Que también estaban presentes en los adultos. Entonces, es a partir de ahí que se habla de los diferentes fenotipos de tipo neurológico acerca de los síntomas del trastorno de déficit de atención. ¿Pasas la siguiente, Yari? Ok, y actualmente pues tenemos que ya hay diferentes áreas y diferentes regiones en las cuales se ve, por ejemplo, estructuras subcorticales que tienen que ver con la regulación emocional, que es la amígdala, con el hipocampo, que es la memoria, con el caudado y el putamen, que tienen que ver con el reforzamiento o con esta cuestión de la gratificación, ¿no? Entonces hablamos del control de impulsos, ¿no? Entonces es por eso que diferentes áreas del cerebro están asociadas con toda esta sintomatología y obviamente esto también va a cambiar de acuerdo a la edad, ¿no? Si estamos hablando de si es niño, si es adolescente y es en la vida adulta, ¿no? Que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues lo que estamos viendo es que hay ciertas áreas específicas, por ejemplo, que se siguen manteniendo con afectación, que es el área frontal superior, que tiene que ver con la regulación de la impulsividad, que tiene que ver con la parte de la atención, que se siguen manteniendo como más afectadas en la vida adulta, ¿no? En comparación con la infancia, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos actualmente nos marcan que se requieren por lo menos 5 de 9 criterios, ya sea de inatención o de hiperactividad en la vida adulta, para hacer el diagnóstico, y en lo que es en la infancia se requieren 6 síntomas, porque aquí están considerando la parte de la hiperactividad, ¿no? Entonces, si vemos por qué se quitan criterios de hiperactividad, aquí tenemos la explicación en cuanto a estos circuitos y en cuanto a la maduración de estas áreas corticales, y es por eso que estamos demostrando, manteniendo la evidencia de que este trastorno es un trastorno neurobiológico, en el cual tenemos aquí la evidencia de que hay una diferente tipo de maduración o de estructura anatómica. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, se debe en el 70% a patrones hereditarios o variantes que son genéticas, que son heredadas, y se debe también a una parte ambiental como el 30 al 40%, ¿no? Entonces, por eso es que los tratamientos farmacológicos tienen que ver a obviamente restablecer estas funciones que no se encuentran funcionando como el desarrollo típico, y es por eso que hablamos de una condición y no hablamos, por ejemplo, de algo que se pueda curar o que pueda mejorar, ¿no? O sea, estos síntomas van a estar presentes de diferente forma, pero pues ya son patrones que genéticamente pues ya se traen, ¿no? Entonces, esta es una pequeña introducción, doctora, para abordar acerca del TDA en la vida adulta. La siguiente. Ok, entonces aquí, doctora, yo le preguntaría, doctora Yariela, ¿qué ocurre con el TDA a medida que avanza la edad? ¿Nos puede comentar? Gracias. Ya entrando de lleno a TDA en la vida adulta, ¿qué pasa? Pues resulta que muchos de los síntomas que teníamos presentes en la infancia se siguen manifestando hacia la edad adulta. Se sabe que la reducción de síntomas de hiperactividad se da en un 70% y de impulsividad es de un 40%. Los síntomas más estables, es decir, los síntomas que más se mantienen a lo largo de la vida, son los síntomas de inatención. Es muy frecuente encontrar que al cuadro clínico en la vida adulta se suma una dificultad en el desempeño ejecutivo, es decir, pues hay una afectación de las funciones ejecutivas, que las voy a recordar de manera rapidísima. Las funciones ejecutivas son la capacidad para
automonitorearnos, es decir, para identificar cuál es nuestro tono de voz, cuál es nuestra expresión facial, cuál es nuestra postura corporal, la capacidad para planear, para jerarquizar, para regular nuestras emociones, para manejar el tiempo, para inhibir nuestra conducta. Y bueno, a estas afectaciones en el desempeño ejecutivo se ven de manifiesto en la edad adulta porque quien en la infancia y en la adolescencia ayudaron a compensar estas afectaciones eran padres y profesores. Y hacia la edad adulta ya no hay quien te acompañe a compensarlas. Pero además de la disfunción ejecutiva, al TDA en la vida adulta le acompaña de manera más notable la disregulación emocional. ¿Qué es la disregulación emocional? Va de la mano con la disfunción ejecutiva, y la disregulación emocional es la dificultad para regular mis emociones y para hacer que éstas cedan. Y bueno, vamos a ver más adelante ejemplificado cómo se manifiesta la disregulación emocional. Y tenemos que, lo que mencionaba Carlos, en la edad adulta, el umbral de síntomas, es decir, la cantidad de síntomas para hacer el diagnóstico va a ser menor. Aquí vamos a requerir de solo 5 criterios en la vida adulta de inatención o de hiperactividad e impulsividad, a diferencia de los 6 que necesitábamos en la infancia y en la adolescencia. Yo siempre lo menciono y estoy segura que muchos de los que trabajan con TDA en la vida adulta estarán de acuerdo conmigo, y es lo siguiente: el DSM-5 no considera criterios para tener claro el diagnóstico en la vida adulta. El DSM-5, igual que el CIE, considera criterios más claros para identificar TDA en la infancia. Y eso es una gran desventaja porque pues eso hace que no se capte a toda la cantidad de TDA adultos que hay. Esa es una de las razones por las que no se captan. Entonces, estas son algunas de las cosas que ocurren en la vida del TDA a medida que pasan los años. Adelante, Carlos. Sí, exacto, ¿no? Entonces, también el diagnóstico está enfocado más hacia los hombres, ¿no? Porque, pues, los síntomas de hiperactividad están asociados con conductas externalizadas, o sea, con síntomas que, pues, afectan a lo mejor el desarrollo social, ¿no? De actividades en las escuelas o en lugares, ¿no? Entonces, es por eso que generalmente los estudios están en hombres, y entonces la manera también de cómo hay esta evolución que les comentaba en un inicio en el género femenino, pues todavía hay grandes incógnitas, ¿no? Aunque ya hay estudios que se le está dando el seguimiento dependiendo del género, pero los criterios clínicos, como les mencionaba, del DSM, pues están sesgados también en la parte cultural, porque la mayoría también de los estudios, recordemos que son en países que bueno, desarrollados, o poblaciones de tipo caucásicas o europeas, en las cuales pues los síntomas también pueden ser diferentes a poblaciones, pues no sé, como asiáticas o poblaciones africanas o poblaciones como la nuestra, ¿no? Que es combinada. Entonces, todos estos factores culturales de tipo también de género, pues no se consideran, y eso es lo que hace una gran diferencia en los diagnósticos ya pensando en la vida adulta, ¿no? Entonces, muchas veces se les da a las mujeres o a los niños diagnósticos de trastornos de personalidad, como trastorno límite de la personalidad, como otro tipo de trastornos, ¿no? Pero bueno, era lo que quería mencionar acerca de este tipo de síntomas, doctora. Pero también ahora te preguntaría, ¿cómo se manifiesta entonces el TDA en la vida adulta? Sería la siguiente pregunta. Antes de responder a tu pregunta, yo quiero agregar a lo que tú comentas, y que me es muy relevante, además de que es un tema que me gusta mucho, el de TDA en la mujer. A tener en cuenta lo que tú mencionas, los criterios de DSM-5 no consideran de manera adecuada las manifestaciones en la edad adulta
y además en las mujeres hay una evolución particular. Yo mencionaba que los síntomas más estables son los de inatención y resulta que las mujeres la presentación más frecuente es la de inatentas. Y entonces al tener estos síntomas más frecuentes desde la infancia, no es igual de relevante, hablo para fines de lo que generan los síntomas, el atender porque está generando desorden un chico con TDA de predominio hiperactivo impulsivo que una niña con síntomas de inatención. Eso hace que en las mujeres el diagnóstico se demore y el precio es la comorbilidad. Al demorar el diagnóstico se va sumando comorbilidad, es decir, se van sumando otros diagnósticos. Entonces aquí me parecía muy importante mencionar, en la edad adulta con mucha frecuencia el diagnóstico se hace porque son las mujeres las que acuden a consulta con los hijos y son a las mujeres a las que se les explican los síntomas de los niños. Entonces, teniendo en cuenta que este es un diagnóstico altamente heredable, pues muchas mujeres se dan cuenta que también vivieron con el diagnóstico desde la infancia. El autodiagnóstico es muy frecuente en mujeres por esta razón. Y bueno, quería agregar esto a lo que mencionaba. Sí, sí. Ahora, ¿cómo se manifiesta el TDA en la vida adulta? Pues vamos a tener los mismos grupos de síntomas de hiperactividad, impulsividad e inatención. ¿Cuáles son los síntomas de inatención que observamos? Pues tenemos que hay una enorme dificultad para prestar atención a detalles. Se observa la hiperfocalización. He escuchado algunas veces que el hiperenfoque no existe. Yo lo veo con mucha frecuencia en los pacientes. Es muy fácilmente detectable. ¿Y en qué consiste el hiperenfoque? Pues el hiperenfoque es el poner atención de manera sostenida en aquello que les interesa y que les es muy recompensante. Este hiperenfoque en los adultos pues lo podríamos ver en temas de amplio interés, series, en el celular, en videojuegos. Este hiperenfoque es el que hace que en la infancia los padres se pregunten ¿cómo es que tiene TDA? ¿Sí? Puede mantener mucho tiempo la atención en jugando videojuegos o puede mantener mucho tiempo la atención en el celular o viendo series. Ok, pues no es lo mismo estar hiperenfocado en aquello que no te demanda tanto esfuerzo y además que te recompensa mucho a estar hiperenfocado en lo que tiene mucho, a mantener la atención en aquello que tiene mucho detalle, ¿no? Entonces, el hiperenfoque genera conflicto en la edad adulta. Los adultos como síntoma de inatención olvidan completar tareas, pierden objetos con frecuencia, parecen que no escuchan. Síntomas de hiperactividad, la inquietud. Se siguen observando síntomas de hiperactividad, pero ya no son los mismos que en la infancia. Aquí los observamos como adultos que están moviendo constantemente los dedos, están sacudiendo constantemente las piernas, son incapaces de relajarse, tienen dificultad para permanecer sentados, hablan mucho, interrumpen conversaciones, les cuesta esperar. Síntomas de impulsividad. La impulsividad aquí se ve manifiesta en el manejo del dinero, compras impulsivas, decisiones impulsivas, se aburren fácilmente, abandonan actividades que no les generan interés y eso, bueno, eso genera muchos problemas porque si una de esas actividades que quieres abandonar es la escuela, el trabajo o las relaciones, pues eso va afectando el autoconcepto. Aquí me quiero detener porque en la edad adulta la disregulación emocional cobra mayor relevancia y es más notable. Esta disregulación emocional que ya les explicaba se ve traducida en explosiones, impaciencia, irritabilidad, dificultad para la espera, son hipersensibles a la crítica, tienen
dificultad para tolerar el rechazo, que bueno, en otras palabras, son cambios drásticos en el estado de ánimo. Y quien tiene disregulación emocional se la pasa mal cuando está viviendo con disregulación emocional. Entonces, este comentario lo hago porque pues con mucha frecuencia esto genera etiquetas o estigma, ¿no? Puede parecer a una persona que está haciendo berrinche, que no sé, como dramática, tal vez, ¿no? Y esos son solo formas de invalidar los síntomas que manifiesta la persona que vive con TDA. Finalmente, algunas de las manifestaciones en la edad adulta son estas manifestaciones de disfunción ejecutiva, esta afectación en las funciones ejecutivas de las que les hablaba hace un momento. Les cuesta trabajo organizar espacios, les cuesta trabajo terminar actividades, incluso iniciarlas. Esto es a lo que conocemos como procrastinación. Enorme dificultad para administrar el tiempo. Demoran actividades, no dimensionan cuánto tiempo requieren para cierta actividad, no aprenden del error. Eso se les llama miopía del pasado y del futuro, porque les cuesta planear, pero también les cuesta considerar los errores que ya se cometieron, ¿no? Tienen con mucha frecuencia una sensación de bajo desempeño, y esta es una constante en todos los TDAs que yo conozco en la edad adulta. Y por eso es que a mí me interesa tanto esto de la sensibilización, porque es muy frecuente encontrar esta sensación de que me equivoco todo el tiempo y de que no hago bien las cosas en un TDA en la vida adulta, y esto, bueno, pues sabemos por qué es, y es por la historia de dificultades que han tenido que enfrentar. Les cuesta trabajo organizarse y les cuesta trabajo delegar. A medida se sobreagendan, a medida tienen múltiples actividades y muchas de ellas programadas a la misma hora. Entonces, bueno, me preguntabas cómo se manifiesta en la vida adulta. Pues estas son algunas de las manifestaciones del TDA en la vida adulta. Querías hacer una pregunta, ¿verdad, Carlos? Sí, más bien hacer un comentario. Por ejemplo, en la infancia existe comorbilidad, ¿no? Con trastornos de aprendizaje, con problemas de oposicionista y desafiante, con tics o ansiedad, ¿no? Obviamente todo lo que tú comentas, en la escuela, pues obviamente es el lugar, ¿no? Donde está el niño y presenta este tipo de comorbilidades, ¿no? Entonces la comorbilidad es más bien la regla, más que algo raro, ¿no? Que es como el motivo por el cual van a consultar, ¿no? Más que por los síntomas de TDA. Como hemos dicho, es un trastorno genético, probablemente los padres lo tengan, entonces normaticen toda esta dificultad en la impulsividad o en la regulación de las emociones o la inatención, ¿no? Pero la escuela es quien les marca, ¿no? Como ese contexto de que obviamente algo está pasando, ¿no? En su regulación. Y ahí vienen todos estos diagnósticos, ¿no? Que están asociados. Ahora, yo te preguntaría, ¿cuál es en la vida adulta la comorbilidad más frecuente en la adultez, ¿no? ¿Sigue siendo la misma o hay alguna diferencia? No, definitivamente a lo largo de la vida, al tener un cambio sintomático, también vamos a tener un cambio o diferencias claras en cuanto a comorbilidad. La comorbilidad que más suele acompañar, bueno, antes de describir directamente cuál es la comorbilidad, me gustaría mencionar que del 70 al 80% de quien tiene TDA en la vida adulta tiene al menos un diagnóstico agregado. 80% son casi todos los, no estoy siendo muy exagerada, pero la mayoría. Es muy difícil conocer a un TDA sin comorbilidad. Toca ver en consulta, no sé, generalmente de 3
diagnósticos agregados. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes que acompañan al TDA? En primer lugar, en la vida adulta son los trastornos del estado de ánimo. Ansiedad y depresión son los dos diagnósticos más frecuentes que acompañan a TDA en la vida adulta. En mujeres, tener TDA cuadruplica el riesgo de depresión en la vida adulta y ansiedad. En hombres, tener TDA cuadruplica el riesgo de consumo de sustancias en la vida adulta. Esto que estoy diciendo no es tema menor, es un tema de salud pública. Por eso es tan importante tratar el TDA, porque si lo tratamos podemos evitar estas complicaciones. ¿Cuáles son las sustancias que más consume quien tiene TDA en la vida adulta? Sustancias principalmente reportadas son alcohol, tabaco y marihuana. Dependiendo del país es donde vamos a encontrar variación, pero esas son las tres sustancias más constantemente reportadas. Y aquí también quiero mencionar, quien tiene TDA tiene un riesgo para desarrollar adicciones, y no solo a sustancias, también desarrollan adicciones a juego, adicción a videojuegos, adicción al trabajo. Es muy frecuente también encontrar en la consulta adultos con TDA que son workaholics. Y lo que tú mencionaste, el TDA en la vida adulta no acude a consulta por el TDA, acude a consulta por la comorbilidad. Entonces, esto es todo un obstáculo para quien tiene TDA, porque si no ha sido diagnosticado a lo largo de la vida, ocurre que si vas a consulta por comorbilidad y quien te está atendiendo no explora tu historia a lo largo de la vida y no se da cuenta de todo esto que apunta a que puedes tener TDA, pues trata únicamente la comorbilidad con el riesgo que esto tiene, que es que pues trato únicamente la punta del iceberg, no estoy tratando el problema de base o el diagnóstico de base. Y además de la comorbilidad psiquiátrica que acabo de describir, quiero mencionar que también existe comorbilidad médica no psiquiátrica reportada en TDA. Resulta que por todas estas dificultades en cuanto a administrar las funciones ejecutivas, es muy frecuente que el TDA no tenga buenos hábitos, hábitos saludables de la vida, ¿no? Entonces, duerme tarde, duerme pocas horas, no realiza actividad física, omite comidas, no come de forma saludable. Y estos son factores de riesgo para desarrollar otras enfermedades crónicas como son hipertensión y diabetes. Hay estudios que describen el TDA como factor de riesgo para desarrollar estas otras dos entidades. Además, se sabe que tener TDA triplica el riesgo para desarrollar obesidad. Disculpen todas las asociaciones negativas, pero desafortunadamente esto es lo que ocurre cuando no se trata el TDA y a mí es parte de lo que me interesa transmitir para sensibilizar. ¿Ibas a agregar algo, Carlos? Sí, agregar que hay estudios muy interesantes en Estados Unidos que precisamente en los estudios de revisiones sistemáticas o metaanálisis pues han encontrado que la esperanza de vida en las personas con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad sin tratamiento es más corta, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque obviamente sí está afectando tanto pues en la esperanza de vida, y también se ha visto en otros estudios también de tipo prospectivo y retrospectivo, en el cual han visto que las personas que tienen TDA y no se tratan, se mantienen los síntomas en la vida adulta de inatención, y estos síntomas están asociados con la depresión, como tú mencionas, y entonces se ha visto que las funciones ejecutivas empiezan a disminuir a una edad más temprana, ¿no? Entonces tiene que ver con que hay una velocidad
¿no? De mayor adelgazamiento de la corteza prefrontal, que normalmente esto se va dando pues conforme avanza la edad. En la adolescencia obviamente se pierden funciones ejecutivas, pues porque la misma edad va haciendo que esta corteza disminuya, ¿no? Se van perdiendo estas cortezas, pero en los pacientes que no están tratados contra los que están tratados, entonces, pues también hay esta diferencia, ¿no? Entonces, el hecho de tratar ya sea en la infancia o en la vida adulta a las personas con TDA, pues también repercute en sus funciones ejecutivas a largo plazo, ¿no? En la vida adulta. Entonces, por eso hablamos de la importancia de los tratamientos farmacológicos, o sea, lo que tú mencionas, obviamente son las intervenciones ambientales que se le dan hábitos al paciente, la psicoeducación, pero es bien importante también esta parte del tratamiento farmacológico. Esto te quería comentar. Y la siguiente pregunta que yo te haría al respecto del TDA es, además de esta comorbilidad, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los adultos ya en la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, en los niños son los accidentes, pero bueno, a ver qué nos traes. Gracias. El tema de los accidentes se mantiene, enseguida lo voy a describir, pero tener TDA implica muchos riesgos en la edad adulta, tener TDA no tratado. ¿Cómo se refleja en el rendimiento académico? Quien tiene TDA tiene mayor dificultad para adaptarse al ambiente escolar. Se reporta mayor índice de expulsiones. El rendimiento académico, el aprovechamiento académico, las calificaciones se ven disminuidas. Hay mayor probabilidad de deserción escolar si no estás en tratamiento. Y bueno, desde luego, esto reduce las oportunidades de acceder o de avanzar si hay menor escolaridad. En cuanto a relaciones interpersonales, ¿cómo impacta el TDA? Bueno, debido a la inatención, la irritabilidad, la impulsividad, los olvidos frecuentes, pues las relaciones interpersonales se ven seriamente afectadas. Pueden tener mayor problema para comunicarse con quienes están en su entorno. Al no tener en cuenta información en el intercambio, en las conversaciones, pues esto se puede entender como falta de interés y eso genera mucho conflicto interpersonal. Se sabe que quien tiene TDA tiene mayor riesgo de divorcio. Eso es algo súper documentado. Tiene mayor riesgo de relaciones interpersonales conflictivas. Y bueno, esto tiene un impacto a nivel de pareja y familiar. A nivel de empleo, ¿cómo afecta el TDA? Hay menor probabilidad de encontrar trabajo. Hay estudios longitudinales en los que se sabe que quien tiene TDA tiene un menor rendimiento laboral. La productividad se ve afectada tanto por la impulsividad como por la distracción. Hay mayor riesgo de cometer errores, con mayor riesgo de despidos, mayor riesgo de estar subempleado. Cambian con frecuencia de espacios laborales. Y bueno, dentro del empleo también las relaciones interpersonales pueden ser más complicadas. ¿Cómo afecta en la conducción? Recordemos, a medida que avanza la edad, los retos van aumentando. La conducción es todo un reto para quien se distrae. Si me distraigo, choco con más frecuencia. Al TDA, con frecuencia le gusta la emoción y la conducción a altas velocidades suele ser un problema porque pues esto implica multas, esto implica accidentes y arrestos. Es frecuente reportes de TDA por conducir intoxicado. Y bueno, todo lo que estoy describiendo genera mucho estrés para quien lo vive. Otra área que quiero describir es el manejo del dinero. Para manejar el dinero requiero de funciones ejecutivas adecuadas. Requiero de planear
requiero inhibir para no gastar, requiero jerarquizar, que es más importante si lo que se me está antojando en el momento y se me vaya ahí mi quincena, o esperar y demorar para realizar los gastos. Entonces, bueno, al no estar en su funcionamiento adecuado, las funciones ejecutivas, perdón, la opción reiterativa, pues el TDA se traduce en compras impulsivas, dificultades para ahorrar, deudas, problemas con sus historiales crediticios. Es frecuente que no recuerden en dónde están los recibos, que no recuerden fechas para hacer los pagos, que no recuerden a veces cuánto o dónde tienen el dinero. Y esto implica mucho estrés. Entonces, pues estas son algunas de las áreas en donde impacta el TDA en la vida adulta. Gracias, doctora. Obviamente todo esto afecta a la calidad de vida, que es la percepción que tienen las personas del bienestar. Entonces, muchas de las escalas que se hacen, pues vemos que las personas sienten en su calidad de vida que están afectadas sus relaciones, tanto de pareja como familiares, la parte de la salud, y también hay una parte que le llamamos malestar psicológico, ¿no? O emocional. Entonces, obviamente, con el tratamiento farmacológico, pues todas estas áreas o esta calidad de vida mejora. Aquí la cuestión que tenemos y la pregunta, doctora, que le voy a hacer a continuación es, ¿quién hace el diagnóstico? Es algo que están preguntando, y qué tipo de tratamiento en la vida adulta es el que se recomienda. El diagnóstico de TDA en la vida adulta se recomienda que lo realice un psiquiatra o un psiquiatra que se dedique a ver niños y adolescentes, y aquí se preguntarán por qué estoy recomendando para la vida adulta a alguien que trata niños y adolescentes. Les cuento, para hacer psiquiatría infantil tenemos que hacer antes psiquiatría. Los paidopsiquiatras somos psiquiatras también. La paidopsiquiatría es una especialidad, una subespecialidad. Entonces, pues quienes vemos niños tenemos el panorama completo de la historia y sabemos identificar y tratar el TDA a lo largo de la vida. Aquí, bueno, si se van a acercar a un psiquiatra de adultos, afortunadamente y cada vez más se empieza a tratar y a conocer el TDA en la vida adulta. Aquí quiero mencionar, es importante que sepan si sabe tratar trastornos del neurodesarrollo, porque un riesgo es que se acerquen y que únicamente se trate la comorbilidad. Y a mí me toca con mucha frecuencia recibir a pacientes que ya están muy claros y ya encontraron muchos síntomas de TDA a lo largo de la vida. Entonces, mi recomendación, ¿quién debe tratar el TDA? Quien sabe tratar TDA. A mí me gustaría decir que todos lo saben hacer. Desafortunadamente aún no estamos en esos momentos en nuestro país. Cada vez ocurre con más frecuencia. Y bueno, esa es la respuesta. Claro, sí, de hecho, perdón, te interrumpa, en la academia o en las escuelas realmente todavía pues se siguen los criterios anteriores del DSM, donde a lo mejor hay esta transición, ¿no? En cuanto al TDA, que es un trastorno de la infancia, que se trata a los psiquiatras, y no en la vida adulta, ¿no? Entonces, como estamos hablando que hubo este cambio, apenas se está como dando intervenciones ya en la línea de vida, ¿no? Pero bueno, quería hacer ese comentario. Si por favor nos dices cuál es el tratamiento para el adulto. Están haciendo muchas preguntas en los comentarios. Sí, me voy a apurar de qué tratamiento es. Me voy a apurar a responder el tratamiento para intentar darle respuesta, porque no me había dado cuenta. Fernanda me está haciendo el favor de compartirme las preguntas y no me había dado cuenta que tenemos muchas preguntas. El tratamiento del TDA en la vida adulta. El tratamiento del TDA, la piedra angular del tratamiento, es el tratamiento farmacológico. Es la base del tratamiento. Sin embargo, no es lo único que hacemos. Aquí es muy importante que yo les comente que, bueno, la piedra angular o la base del tratamiento es el tratamiento farmacológico. Sí se da medicamento en los adultos. Hay que tener consideraciones de comorbilidad para prescribir. No me quiero meter a detalle con uno u otro medicamento porque ese no es el fin de esta presentación, pero sí se da medicamento.
Este es uno de los puntos que se aborda cuando iniciamos el manejo del TDA en la vida adulta. Se da tratamiento farmacológico. Esto lo voy a repetir porque me parece muy importante. Lo he dicho en presentaciones de hace pocas semanas, pero la psicoeducación es el primer escalón para iniciar el tratamiento. Quien tiene TDA y la familia tienen que conocer el diagnóstico de TDA. Es muy importante para disminuir culpa, reducir estigma y saber qué sigue. En el TDA en la vida adulta es importante que se identifique si amerita terapia cognitivo-conductual, con qué objetivos mandamos a terapia cognitivo-conductual. No todos los pacientes van a las mismas terapias. Eso también lo quiero decir porque ese es un mito, ¿no? Esperar que siempre se reciban las mismas terapias, no, porque no hay un paciente igual a otro. Dentro de lo que se hace en terapia es enseñarle al paciente a administrar el tiempo, a organizarse. Esas son funciones ejecutivas que tienen que compensar con agenda, con uso de reloj, con recordatorios, incidir en los hábitos de vida. Si no duermo bien, me distraigo al día siguiente. Es importante revisar cómo está durmiendo. Algo importantísimo también es tratar la comorbilidad, porque si solamente me enfoco en el TDA sin tratar la comorbilidad, voy a tener una mejoría parcial. No quiero dejar pasar, es útil y se puede sumar al tratamiento del TDA en la vida adulta prácticas como mindfulness. Mindfulness tiene por objetivos desarrollar el hábito de una cosa a la vez, que eso no lo hace muy bien quien tiene TDA. Mejora la capacidad para mantener y para identificar estímulos, para mantener la atención e identificar estímulos, y además es una práctica que se ha visto que tiene buen resultado en cuanto a disregulación emocional. Algo que también se hace en el tratamiento del TDA en la vida adulta es indicar actividad física. La actividad física ha mostrado que logra reducir síntomas de distractibilidad y de disregulación. Entonces, parte del tratamiento del TDA tiene que ser que se incorpore una actividad física. No voy a mencionar qué actividad física porque no todos somos iguales y habrá quien le sea más útil natación, habrá quien le sea más útil una actividad en grupo. Esta es otra de los puntos importantes cuando tratamos a quien tiene TDA. Perdón, ya por último, si amerita terapia de pareja o terapia familiar, se canaliza, ¿no? Si amerita. Todo lo que mencioné no es para todos, pero son varios puntos los que se consideran cuando se trata a alguien con TDA. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, exactamente. Por ahí en algunas preguntas que estoy viendo en el chat nos dicen que qué tipo de terapia es necesaria, ¿no? ¿Qué tipo de intervención? Algo que también es importante mencionar, y lo mencionaste, pero a lo mejor lo quiero recalcar, es la pérdida de las habilidades sociales. O sea, recordemos que este trastorno se presenta desde la infancia, y entonces en la infancia generalmente los niños, por la impulsividad que tienen, son rechazados por sus pares o generalmente tienden a aislarse. Entonces se van uniendo pues a niños que tienen características similares, y estos niños pues obviamente tienen cierta predisposición al consumo de sustancias o a conductas delictivas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que cuando se es adolescente y no tienes las habilidades sociales para adaptarte a la mejor en un medio más estructurado como es la universidad, tener la regulación emocional, pues para mantener relaciones estables, ahí es donde empiezan ciertas dificultades y empieza también el consumo de sustancias, ¿no? Con los pares. Y el consumo de sustancias no solamente es la sustancia, sino que se vive un ambiente de camaradería o de situaciones que tienen que ver muy similar entre todos, ¿no? Que predomina la impulsividad y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que estas conductas que están asociadas pues con conductas también que pueden privar a las personas de su libertad,
pues están presentes también en el TDA, ¿no? Entonces, en las prisiones, el gran porcentaje de las personas tienen o tuvieron síntomas del trastorno de déficit de atención en la infancia. Obviamente pierden estas habilidades para integrarse socialmente, y lo que es un tratamiento de rehabilitación psicosocial, pues tendría que ser enfocado pues realmente a poder recuperar estas habilidades que a lo mejor no se tienen, ¿no? Entonces, el tratamiento conductual o el tratamiento emocional va enfocado precisamente a darle a las personas estas habilidades que cada quien perdió dependiendo del ambiente en el que está. Por eso es que el tratamiento tiene que ser muy individualizado, y hablamos de evaluar también el nivel adaptativo en cuanto a estas situaciones de afrontamiento, en el autocuidado, en la responsabilidad en casa. Eso es lo que valoramos aquí en el centro cuando hacemos un diagnóstico y los tipos o los predominios del déficit de atención. Por ejemplo, hablamos del tipo inatento, que tiene más comorbilidad con problemas afectivos o depresivos, ¿no? Y el tipo impulsivo, pues con problemas de consumo de sustancias, ¿no? Problemas legales. Entonces, hay mixto también puede ser, y entonces cada uno, hay guías, perdón que nos quiero dar con esta idea, hay guías que se dan o que tenemos por consorcio de expertos, en las cuales pues tratamos, ¿no? Como de dar ciertos criterios o pautas para los médicos, pero quiero aclarar que son solo recomendaciones y se deben de seguir también con cierta cautela y tener en cuenta en el radar todo de lo que hemos hablado el día de hoy. Hay un tema que yo no quiero dejar pasar, lo leo en las preguntas que nos están enviando, y es el tema de la comorbilidad. Hay una pregunta en la que nos mencionan desde la perspectiva clínica si coexiste trastorno del espectro autista y TDA o discapacidad intelectual y TDA. Sí, ambas combinaciones pueden estar presentes. Y hablando de trastorno del espectro autista y TDA, ambos son trastornos del neurodesarrollo y se mantienen a lo largo de la vida. Entonces, estoy respondiendo a esta pregunta y quiero responder otra que me parece también muy importante aclarar, porque es muy frecuente. Yo mencionaba dentro de la comorbilidad los trastornos de personalidad. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno que a medida se realiza de forma errónea, cuando en verdad estamos hablando de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Uno y otro tienen pronóstico diferente. Ambos también pueden estar juntos, pero aquí lo importante es detectar si son los dos diagnósticos, o detectar si se trata de trastorno límite de la personalidad o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque la intervención va a ser diferente. Y si no identificamos ambas entidades, o si no identificamos bien de cuál se trata, pues no vamos a tener una evolución adecuada. Entonces, es muy frecuente que nos llegue a consulta pacientes que le realizaron diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Es un diagnóstico que desafortunadamente tiene mucho estigma y que en realidad no se trata de trastorno límite de la personalidad, se trata de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y que una vez que se inicia tratamiento mejora la sintomatología y satisfactoriamente, tanto para el paciente como para quien lo trata, evolucionan bien. Sí, gracias, Yari. Pues bueno, yo quiero comentar que en la práctica clínica, aquí en Kellogg Neurocenter, pues lo que tenemos es un proceso de evaluación, una historia clínica del neurodesarrollo, donde evaluamos a las personas desde pues todos estos antecedentes de la infancia, de la adolescencia y la vida adulta, y vemos cuál es el grado de disfunción que pueden tener, ¿no? Esto tiene que ver qué tanto tipo de habilidades de comunicación, de socialización o de afrontamiento han perdido. Vemos qué tipo de TDA. Existen entrevistas muy estructuradas como el DIVA, donde nos permiten hacer un diagnóstico que está presente que puede estar presente desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces, todas estas funciones ejecutivas, generalmente cuando hay
depresión también, que es por lo que se llegan a afectar. Entonces, es por eso que a veces el tratamiento de primera instancia es para el cuadro clínico para el que llegaron y después se da el tratamiento para el TDA, ¿no? Una vez que están estables, que la sintomatología de la comorbilidad ya no está presente. Entonces, por eso es que no podemos decir que todos los tratamientos funcionan para todos en cualquier momento. Las personas tienen una evolución diferente de las comorbilidades y del TDA y eso es lo que evaluamos como profesionistas para saber cuál es el tratamiento correcto en el momento pues indicado, dependiendo de la comorbilidad y la sintomatología. Gracias. Dando respuesta a las preguntas que nos están realizando, el TDA va a tener tratamiento farmacológico de por vida y va a estar en consulta de por vida. El tratamiento y las consultas se mantienen si hay síntomas. Siempre va a ser preferible tratar síntomas, disminuir todo el estrés que estos síntomas traen consigo a hacer que enfrenten solos toda esta adversidad. Entonces, la respuesta es sí. Si hay síntomas, se mantiene tratamiento y es necesario que esté en terapias. Y algo más que quiero comentar es, preguntan centros o lugares a donde puedan continuar con esta búsqueda de información. Yo me comprometo a postearles el título de 2 libros que podrían ser muy útiles. Uno que habla de TDA en la vida adulta. Y no les quiero hablar de pareja porque me gustaría que nos acompañaran. El último webinar realizado este mes es un webinar dedicado a TDA en la pareja. Entonces nosotros los esperamos para este webinar. Perdón, estoy leyendo las preguntas y estoy tratando de darle agilidad a todo. Los esperamos, por favor. El siguiente webinar, también dedicado a TDA, es disregulación. ¿Qué es disregulación emocional? Me parece muy importante. Es un tema que me parece muy relevante que ampliemos información. Y el último del mes es TDA en la pareja. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. No quería también pasar esta pregunta donde nos comentan acerca de si es común que haya maltrato de padres a los hijos con TDA, ¿no? Y cuáles serían las intervenciones en los padres. Muchas gracias, Rudmini Vázquez, o sea, excelente pregunta. Quiero hacer énfasis en esta pregunta porque, como hemos comentado, muchos de los padres también tienen trastorno de déficit de atención, hiperactividad, tienen dificultad para regularse, dificultad para marcar límites a sus hijos. Entonces, cuando un niño tiene estas conductas de impulsividad, de irritabilidad, pues es común que el padre que no se regula, pues obviamente pues lo agrede tanto verbal o puede ser físicamente y entonces esto da pie a conductas oposicionistas y desafiantes en los niños que obviamente van agudizando todo el cuadro. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para los padres? Uno, hacerse el diagnóstico también de trastorno de déficit de atención, tener un tratamiento farmacológico, no solamente en los niños. Antes no había este tipo de diagnósticos, por lo que les comentábamos, que toda la evidencia que teníamos en la parte de las neurociencias, o sea, no sabíamos cómo evolucionaba, pero aquí está toda la evidencia de por qué tienen que tratarse. Es bien común que traigan a sus hijos a consulta y que los papás terminen también en tratamiento, ¿no? Aquí en el centro. Entonces, por ejemplo, traen a su hijo adolescente y la mamá pues también tiene síntomas o el papá, ¿no? Entonces, muchas de las intervenciones pues son en los padres y pues ahora sí que dense la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y con eso pues cierro porque ya se nos terminó el tiempo. Gracias a todos por su participación. Es un día en el que nos interesaba mucho hablar de todo esto. Hay muchas preguntas que no nos dio tiempo de resolver. Nos comprometemos a darle respuesta a lo largo del día de mañana. No quiero dejar pasar, nos preguntan fechas de los webinars. En Caelum estamos haciendo webinars desde hace ya varios meses, todos los lunes a las 6 de la tarde. Solamente en días especiales como el día de hoy, hacemos un webinar. Fuera de los lunes a las 6.
el día también de la concientización del trastorno del espectro autista se realizó en viernes, hoy en martes, pero regularmente lo hacemos el lunes a las 6 de la tarde. Y todo este mes ha estado dedicado a hablar de TDA asociado a otros temas. Gracias a todos. Los esperamos el siguiente lunes a las 6 de la tarde para hablar de disregulación emocional en TDA. Y no olviden darle like a la página para que les lleguen los webinars, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Gracias a todos.